agradecerle de entrada, insisto, a todos los que están aquí. La verdad es que una de las cosas que más me motiva de lo que es el sexto encuentro docente, además de, bueno, todas las actividades que hemos estado siguiendo muy de cerca a lo largo del día, es precisamente la búsqueda que siempre puedo encontrar, puedo percibir en mis compañeros docentes, tanto de la UBAC como de otras instituciones, por mejorar, por aprender más, por generar o convertirnos esencialmente en agentes de cambio que buscan el bien común. Entonces, eso en primer lugar, bueno, reconocerles a todos los que están aquí con nosotros, precisamente pues, su tiempo, su dedicación y su esfuerzo. Ahora sí, entrando de lleno a lo que es la parte de aprendizaje-servicio, en este caso aplicado a la ética. Y bueno, puntualizando que la parte de aprendizaje-servicio es justamente de lo que vamos a estar hablando, de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y orientado precisamente hacia la construcción de una realidad social diferente. ¿Cuáles son los elementos? Y esta es una pregunta que me gustaría iniciar con ustedes, que ustedes la piensen. ¿Cuáles son los elementos que podemos identificar en un modelo educativo coherente y consistente? Si nosotros revisamos la literatura, si nosotros hacemos una búsqueda de este tema o inclusive a partir de nuestra propia experiencia buscamos aproximarnos a esta pregunta, vamos a encontrar una enorme cantidad de respuestas. De hecho, también una de las cosas que vamos a identificar y que está presente siempre en el ámbito educativo es que no hay, hay muchas coincidencias, pero también hay muchas discrepancias constantemente. Es decir, la búsqueda o la construcción de consensos es un proceso muy interesante, pero al mismo tiempo complejo, en el cual estamos participando todos los que nos dedicamos a las actividades docentes. En este sentido, por ahí me di a la tarea precisamente de hacer una revisión y algunos de los elementos que vamos a identificar dentro de lo que es un modelo educativo coherente y consistente, bueno, son los principios, los fines de la educación, que es muy importante, la parte de los criterios que vamos a estar considerando, las premisas de las cuales partimos, los valores, la parte de los conceptos o los términos que tomamos de referencia y la parte de los contextos. ¿Por qué menciono esto en un primer momento, antes de abordar lo que es aprendizaje y servicio? Porque justamente es en este espacio en el que podemos encontrar el soporte teórico, práctico, que nos va a guiar hacia lo que trabajamos en aprendizaje-servicio. Y aquí me quiero detener particularmente en la parte de fines. Y me imagino muchos de ustedes iniciarán sus cursos de docencia preguntándole a sus estudiantes precisamente esto. ¿Cuáles son los fines de la educación? O sea, ¿por qué estamos aquí? Usualmente, y de hecho si no tienen el hábito de hacerlo, recomiendo ampliamente que lo hagan, vale mucho la pena empezar con la reflexión en el caso de nuestros estudiantes de, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la finalidad de todo lo que estamos haciendo? Y revisar cada uno de los aspectos que van a darle forma a nuestro curso. En este caso, bueno, ¿cuáles son los fines de la educación o qué es lo que estamos buscando con ella? Nuevamente, y bueno, tomando prestada por ahí una definición, la podemos identificar así, y son los propósitos o intencionalidades fundamentales que confieren sentido, dirección y orden a la actividad educativa. Pero finalmente cada uno de nosotros tiene una definición propia de qué entendemos por los fines de la educación, es decir, cuál es la finalidad de estar haciendo lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos llegar con esto, cómo nos vamos a estar moviendo. Y justamente en ese sentido, creo que una de las respuestas más comunes que suelo escuchar entre mis estudiantes cuando les pregunto bueno, ¿y para qué estamos aquí? ¿Por qué creen que estamos estudiando? ¿Por qué creen que la educación es importante? La respuesta suele estar en este sentido, pues para tener un mundo mejor. Este es un punto de coincidencia, es un punto de consenso que me parece que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. La educación tradicionalmente se observa como un elemento fundamental para la transformación de nuestra realidad. Y no solamente para la transformación de nuestra realidad en lo inmediato, en lo individual, sino literalmente de todo el planeta, de todo lo que es el entorno humano. Y también con todas las implicaciones que esto tiene en los demás sistemas en los cuales nos desenvolvemos. Así que pensando en, bueno,
para qué nos sirve o cuál es la utilidad, cuál es la finalidad de la educación, creo que podríamos entablar o establecer que efectivamente la búsqueda de un mundo mejor es un elemento que está ahí clave. Ahora, vamos a hablar de esto, vamos a la parte de aprendizaje-servicio. Esta semana justamente un compañero, un doctor aquí en la universidad, me preguntaba, me decía, oye César, ¿por qué van a hablar de aprendizaje-servicio? ¿Está de moda? Y la realidad es que, y creo que este es el punto que tal vez todos se han estado haciendo en algún momento de, bueno, ¿y por qué el énfasis que tenemos actualmente en aprendizaje-servicio? ¿Efectivamente se trata solo de una moda o qué es lo que se está buscando con él? Eh, y en este caso, creo que uno de los principios fundamentales que ha llevado a que hablemos de aprendizaje-servicio, no solamente en el espacio aquí en Michoacán o en México o a nivel global, que de hecho es así como se establece, es precisamente esto. Hay un énfasis ético en la educación. Es decir, ¿para qué estamos educando? ¿Cuál es la finalidad? Insisto, regresar a esto todo el tiempo, ¿por qué lo estamos haciendo? Y la parte ética, es decir, ¿cuáles son, cuáles son las limitaciones que nosotros mismos vamos a establecer respecto a lo que se puede y a lo que se debe, en este caso, hacer? Es fundamental, insisto, que además del desarrollo de competencias técnicas de nuestros egresados, estos reflexionen sobre los impactos que van a causar en su entorno. Dicho de otra manera, nosotros estamos preparando, estamos capacitando formalmente a nuestros estudiantes para que desarrollen una enorme cantidad de competencias, de habilidades, de carácter técnico. Es decir, van a aprender a hacer muchas cosas, pero esto tiene que ir necesariamente aparejado con el, bueno, lo puedo hacer, pero ¿cuáles son los resultados de esa intervención que yo voy a tener? Es decir, lo que yo voy a aplicar en mi entorno, ¿cómo lo va a afectar? Vamos a tener qué tipo de acciones positivas o qué tipo de externalidades se van a generar, qué aspectos se necesitan subsanar, qué aspectos se pueden eliminar o limitar inclusive de nuestra actividad. Esto es algo en lo que tenemos que estar reflexionando. Esto orientado principalmente a una cosa. Necesitamos que todo nuestro sistema, todos nuestros estilos de desarrollo, todo lo que nosotros estemos haciendo con nuestros estudiantes no sea depredador. Y bueno, para quienes estén familiarizados con precisamente los objetivos de desarrollo sostenible, y más adelante mencionaré algo de ellos, justamente es esto, la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno como un elemento más de él, buscando precisamente la parte de la sustentabilidad, la parte del bien común, donde estamos considerando al entorno natural medioambiental, estamos considerando obviamente al entorno económico, ecológico, también estamos considerando el entorno social y no podemos disasociarlos, no podemos establecer esto en un solo sentido, sino que debemos de considerarlos en términos globales, porque lo que hacemos en un lugar puede afectar a otro y habría que considerarlo. Entonces, esta es una reflexión que nosotros estamos viendo muy necesaria hoy día con nuestros estudiantes. No se trata solamente de aprender a hacer cosas o de tener estas competencias técnicas que son muy deseables y que estamos desarrollando con ellos, sino que también ellos partan de la propia reflexión de, bueno, ¿y esto hacia dónde va? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Lo debo de hacer o no lo debo de hacer? Ahora sí, ¿qué es el aprendizaje-servicio? Que seguramente, bueno, a lo largo del día ya habrán escuchado diferentes aproximaciones a él, como tal al concepto y a lo que está implicando. Podemos establecer entonces, ya sin una definición concreta, que es, bueno, en primer lugar es una filosofía. ¿Esto qué quiere decir? Hay una serie de principios, hay una visión, hay una serie de valores, hay una comprensión de la realidad misma en esta metodología. Por ejemplo, uno de los aspectos que más se discutieron en algún momento a principios de este siglo sobre aprendizaje-servicio era si el estudiante por ejemplo, de pregrado o el estudiante de nivel básico lo podíamos ser o era sujeto de ser entendido como un ciudadano. Y decíamos, bueno, pero no puede votar, no puede, o sea, tiene muchas restricciones cuando estamos pensando en niños pequeños, 6 años, cosas por el estilo. Pero lo que nos decía aprendizaje-servicio es, no, sí, sí lo son. O sea, tienen diferentes restricciones, pero finalmente ellos, al mismo tiempo que son sujetos de derechos,
también tienen obligaciones. Y es algo que se ha ido trabajando desde los derechos del niño y de la niña, del niño, precisamente en qué se puede hacer y cuáles son las obligaciones que tenemos con los demás. Esto es algo que está integrado precisamente en la metodología de aprendizaje de servicio. También, como bien lo menciono, es la parte de que esto se trata de una metodología. Una de las palabras que llega a ser más confusa al momento, sobre todo para quienes hemos impartido materias de metodología de la investigación o enseñanza de la investigación o similares, es uno de los términos que más ruido llega a causar, porque a veces se le utiliza como sinónimo de método científico, de método, de técnica, de instrumento inclusive de recolección. Pero cuando hablamos de metodología, precisamente lo que referimos es una lógica para hacer las cosas. En términos de carácter sí procedimental, tenemos elementos de proceso, pero también una dinámica de insumo, producto, pero también forma de aproximarnos hacia las cosas como las estamos haciendo. Entonces, va orientado hacia la acción, hacia el cómo vamos a hacer. Otro elemento que vamos a identificar en esta metodología, propiamente en el aprendizaje servicio, no solo es una filosofía que plantea una visión del mundo, una visión de la educación, una visión de la relación docente-alumno, sino también una metodología que incluye una serie de elementos, de pasos, de mínimos indispensables que debemos de seguir, y también la parte organizacional, es decir, cómo vamos a trabajarlo. Finalmente, cómo vamos a poder tomar todos estos elementos y aplicarlos. Y sobre todo, y este es uno de los puntos más importantes, cómo vamos a organizar nuestro propio curso a partir de esta lógica. Porque cuando empezamos una materia bajo el acercamiento de aprendizaje-servicio, lo primero que nos damos cuenta es que se vuelve sumamente complejo y que necesitamos ver la manera en la cual vamos a poder vincularlo con nuestra actividad y sobre todo pensando en términos de la planeación docente, de nuestros tiempos y de otros elementos que van a estar ahí presentes, que pasan desde cosas muy puntuales como estas hasta otras que son muy inesperadas e inclusive aspectos como de tipo presupuestal o de tipo organizacional. En fin, estos son algunos de los elementos que nos pueden ayudar a entender cómo vamos a aproximarnos a aprendizaje-servicio. Ahora, como bien menciona, está bueno la parte del aprendizaje de la asignatura y la parte del servicio a la comunidad. Esa es la lógica que tenemos detrás de aprendizaje-servicio. Es decir, vamos a aprender de nuestra materia, nuestros estudiantes van a aprender una materia en concreto, van a aprender contenidos, van a desarrollar habilidades técnicas que están presentes en el ámbito curricular y que la institución, nuestro lugar del centro de trabajo, acompaña, es decir, una forma de cuestiones que tienen que hacer. Por otro lado, el ámbito que tenemos con la comunidad, cómo nos relacionamos con el entorno del cual somos parte. Y también, bueno, también una discusión muy añeja, ¿cuál exactamente es el papel que tenemos? Pensando no nada más en las universidades, y también quiero hacer mucho hincapié en esto, aprendizaje-servicio está pensado a cualquier nivel. Obviamente, entre más grandes sean los estudiantes en términos de edad y en términos también de madurez, se pueden hacer más cosas, pero podemos trabajar aspectos de aprendizaje-servicio desde la primaria, inclusive obviamente con las restricciones que esto nos puede implicar, podemos abordarlo inclusive desde niveles anteriores. Entonces, el aprendizaje es la relación de nuestros estudiantes con la comunidad y también la relación de nosotros como docentes con nuestra comunidad, el lugar en el que estamos trabajando, el lugar en el que estamos viviendo, la casa común. Esto es lo que nos va guiando hacia dónde nos movemos. Ahora bien, ¿qué implica? Por un lado tenemos los contenidos curriculares, es decir, lo que se espera dependiendo de si están trabajando por objetivos o si están trabajando por competencias, pero lo que se espera lograr al final del curso. Si ustedes van a precisamente desarrollar, o la intención es que nuestros estudiantes desarrollen ciertas habilidades, ciertas competencias específicas que van a ser de utilidad para su desempeño profesional, para su desempeño más adelante. Y adicional a ello, tenemos la parte de los fines de aprendizaje. ¿Qué implicación tienen los fines de aprendizaje? En este caso, ¿hacia dónde vamos? Entonces, aquí está lo que se tiene que aprender el estudiante, acá está lo que se espera de la materia como tal. ¿Qué habilidades se desarrollan? ¿Dónde esperaríamos que concluyan nuestros estudiantes después de haber cursado una materia? De ahí
estos dos aspectos tienen que vincularse necesariamente con nuestra comunidad. Y normalmente en bueno, diferentes textos que tuve la oportunidad de revisar preparando esta presentación, se habla mucho de la comunidad como una especie de elemento externo, pero me parece que es importante desde el propio lenguaje que nosotros lo vayamos integrando, es decir, es nuestra comunidad. Y decirle a los estudiantes, decirnos a nosotros mismos, lo que hagamos en aprendizaje-servicio, bajo la lógica de aprendizaje-servicio, tiene un impacto directo con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con el lugar al cual nosotros nos debemos y les debemos. Y también el lugar del cual vamos a beneficiar y nos vamos a beneficiar en un momento dado. Aquí hay, obviamente, con nuestra comunidad hay un compromiso social. ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos? ¿Cuál es el compromiso que esperamos que nuestros estudiantes tengan? Y también cuáles son las competencias profesionales que se buscan desarrollar en una materia. Las competencias profesionales están normalmente establecidas en los fines de aprendizaje desde el ámbito curricular. En el caso del compromiso social, esto no siempre se encuentra de manera explícita. Y aquí uno de los ejercicios también muy recomendables cuando iniciamos con aprendizaje-servicio con nuestros estudiantes es preguntarle a ellos. De hecho, esto no se puede hacer sin los estudiantes. Es decir, aunque nosotros tengamos la iniciativa o nuestra institución nos diga, vamos a trabajar aprendizaje-servicio, necesitamos partir de ellos. Necesitamos preguntarle, oigan, ¿qué les interesa a ustedes? ¿Cómo nos aproximamos a esto? No lo incluí aquí en la lista de referencias, pero también vale mucho la pena. Por ahí un libro que se llama ¿Por qué motivar a los demás no sirve y qué sí sirve? Que tiene que ver con algo muy interesante. Nuestros estudiantes ya están motivados, o sea, ellos ya tienen motivaciones, pero nosotros tenemos que averiguar cuáles son. Porque uno pensaría o pensaríamos nosotros que las motivaciones de ellos por sí mismos debería ser la escuela o debería ser nuestra materia. Entonces, el simple hecho de que la materia exista, el simple hecho de que yo sea su docente debería bastar. Y la realidad es que no. Ellos son personas complejas, ellas vienen de entornos muy diferentes, muy variados y tienen aproximaciones también distintas a esto. Entonces, vale mucho la pena preguntarles a ellos, oye, ¿qué esperas de esta materia? ¿Qué esperas de tu comunidad? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de tu comunidad? ¿Qué podríamos modificar? ¿Qué podríamos cambiar? ¿De qué manera podríamos influir o incidir de manera directa en ella? Y aquí, bueno, hay muchas formas de trabajarlo. Podemos hacer desde lluvias de ideas, podemos aprovechar y utilizar alguna película que nos parezca interesante para abordar el tema como punto de partida. Pero, insisto, se necesita forzosamente trabajar con nuestros estudiantes. Si no logramos establecer un acuerdo de colaboración, de trabajo conjunto con nuestros estudiantes, esto simplemente no va a funcionar. Y la realidad también es que nuestros estudiantes tienen muchas inquietudes. Hay muchas cosas que a ellos les llaman la atención. Hay que aproximarnos a eso que les está llamando la atención. ¿Cómo funciona esto del aprendizaje en contextos reales? Que finalmente la dinámica de aprendizaje-servicio va orientado hacia allá. ¿Cómo vamos a aprender en un entorno real? Que también es una de las cosas que más se nos ha pedido por parte de los empleadores, pero también del contexto en sí mismo, ¿no? Que nos dicen, oye, es que necesito o necesitan tener habilidades que a veces no están aprendiendo en las universidades. Y es ahí cuando las universidades hacemos esta reflexión y tenemos que ser muy conscientes de, a ver, bueno, entonces, ¿qué cosas sí están funcionando y qué cosas no están funcionando? ¿Qué necesito hacer para mejorar? ¿Y de qué manera puedo precisamente regresarle tanto no solamente a mi estudiante y a su familia, sino a mi comunidad, a mi país, lo que me está pidiendo, lo que es las expectativas que están esperando de nosotros y sobre todo el impacto positivo que se espera que tengan todos y cada uno de nuestros egresados. Aquí vamos a revisar varias cosas. Por un lado, bueno, una de las ventajas de aprendizaje-servicio es que efectivamente desarrolla conocimientos, habilidades y valores. La parte de conocimiento tiene que ver efectivamente con lo teórico y todo el aspecto teórico también se va a utilizar y en este punto también me detengo un poco. Creo que es muy importante que nosotros retomemos esto, es decir, la teoría
está enlazada con lo práctico, porque no es tampoco inusual que de pronto los estudiantes tengan como esta visión de, bueno, es que esta es una materia teórica y esta es una materia práctica. Entonces, esta es la del taller y esta es la del salón. Y en realidad, todas las materias tienen componentes teóricos y todas las materias tienen componentes prácticos. Entonces, en realidad, esta parte del conocimiento de vinculando el aprendizaje de servicios sí nos pide que los tengamos muy claro. ¿Qué se busca o qué se hace? Se desarrollan conocimientos. Lo que se está explicando a nivel teórico se refuerza justamente con el desarrollo de habilidades. Es decir, ellos van a aprender a hacer cosas, van a y también, bueno, no solamente aprender a hacer cosas, ellos ya saben un montón de cosas. Nuestros estudiantes no empezaron a estudiar el día que llegaron con nosotros, no empezaron a vivir el día que llegaron con nosotros, ellos tienen un montón de experiencias. Hay que aprovechar lo que ellos tienen y utilizarlo, apoyarnos en ello, reforzarlo. Finalmente, la educación en valores, la parte de lo que consideramos valioso en términos de carácter ético, toda esta parte axiológica, todo esto, se va reforzando precisamente en el aprendizaje servicio. Estos tres elementos muy puntuales se van desarrollando a partir de él y precisamente trabajándolos en contextos de carácter real. Necesitamos, obviamente, una alta participación del alumno. Insisto, si no logramos identificar qué motiva a nuestro estudiante, cuáles son sus preocupaciones y cómo integrar eso que a él lo motiva y esas preocupaciones que él tiene con pues, los fines de aprendizaje y el desarrollo de competencias de su profesión, vamos a tener un problema, vamos a tener una disociación. Y es ahí donde surge esta cuestión de decir, no, es que no están motivados los muchachos o solo quieren estar en el celular o qué está pasando ahí. También seguramente habrán visto esta semana, salió por ahí una encuesta que se realizó a nivel global sobre, bueno, cuáles eran las aplicaciones, cuáles eran las carreras que les interesaban a nuestros estudiantes. Y bueno, en la antigüedad decíamos cosas como que fueran médicos, bomberos o algo por el estilo, pero ganó de manera arrasadora la de influencer. Y hay gente que se preocupa demasiado en ese sentido y se azota y dice, no, ¿cómo es posible? La realidad es que es un trabajo que no existía en la antigüedad, eso es muy reciente, pero también esto puede ser utilizado de manera positiva. Hay muchos influencers que se han convertido en grandes divulgadores científicos o que han permitido generar cosas muy valiosas que tienen que ver con la democracia, pero también con la alimentación saludable, pero también con el ejercicio. Pero, o sea, hay muchas cosas que están ahí. Entonces, también es parte de aproximarnos a nuestros estudiantes. ¿Qué te interesa y cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo podemos trabajarlo? Finalmente, se trata de un proyecto que debe estar necesariamente integrado en nuestra comunidad. Aquí, pensando en la comunidad y sobre todo me parece que es importante no entenderla en abstracto, no decir, bueno, la comunidad como si fuera algo así, sino con elementos, agentes muy puntuales. Puedo trabajar con mi municipio, puedo trabajar con mi iglesia, puedo trabajar con alguna organización de la sociedad civil con la que yo tenga relación, puedo trabajar con bomberos, puedo trabajar con Cruz Roja, puedo trabajar con Cáritas, puedo trabajar, es decir, con quién voy a trabajarlo y empezar a identificar estos actores que están en nuestro entorno para acercarnos a ellos. Se trata también de un aprendizaje multidimensional. Vamos a aprender de diferentes cosas y también van a aprender no solamente los contenidos de la materia, van a aprender un montón de cosas más. Es importante, sin embargo, no perder de vista los contenidos de la materia. La intención es que estén aprendiendo de la materia en concreto, pero adicional a ellos van a aprender y van a desarrollar un montón de habilidades más. Esto es debido a pues, el carácter multidimensional que nos lleva a que, por un lado, es práctico vivencial. Las cosas prácticas se vuelven... todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestros estudiantes hacen, termina para ellos teniendo mucho más sentido. Y ellos, también hay un sentimiento de logro, de éxito, que podemos observar en este tipo de metodologías. Cuando ellos se dan cuenta de que hicieron algo bien, que hicieron algo positivo, que están cambiando lo que tenían que hacer. Y la verdad es que como docente, a mí en lo personal me da mucho gusto ver que mis estudiantes estén emocionados por algo que están haciendo y que además es algo que están haciendo que está relacionado con la materia. Esto no siempre es sencillo de trabajar, pero aprendizaje servicio es una metodología muy, muy noble, nos sirve bastante para ello.
También tiene un carácter que es de tipo cooperativo, colaborativo, es decir, necesariamente trabajan en equipo, no solamente con sus compañeros, sino también con la comunidad con la cual vamos a estar trabajando, con esta asociación o esta organización o este lugar en específico. Y también, bueno, no lo menciono propiamente en la presentación, pero ya al momento de materializarlo, sí lo ideal es que podamos subdividirlos en equipos de trabajo y ahí ya la relación o la consideración de trabajo. 5, máximo 8, porque si no sí se vuelve muy complejo operarlo, pero esto es adecuado para poder aproximarnos a este tipo de metodología. Significativo y reflexivo. Nuevamente, esta palabra seguramente la habrán escuchado mucho en los últimos cursos que hayan tomado de docencia, que tiene que ver con el aprendizaje significativo, es decir, que para el alumno tenga sentido, le sirva o le haga sentido, le haga clic. Y esto tiene que ver también con la reflexión que necesariamente tenemos que hacer de nuestra propia materia y en este caso de estos aspectos puntuales, de lo que estamos tratando de resolver. Y finalmente un elemento fundamental en el aprendizaje multidimensional es el componente ético y el componente cívico. Estamos formando también ciudadanos. Aunque mi materia se llame geografía, aunque mi materia se llame cálculo diferencial, aunque mi materia se llame anatomía, estamos formando ciudadanos. Y lo que estamos viendo puede ser llevado o trasladado a otro entorno. Y la verdad es que si ustedes se dan un vistazo, por fortuna en YouTube, hay un montón de ejemplos documentados de ejercicios de esta naturaleza. Digo, pueden preguntarle a quienes hayan trabajado, a quienes hayamos trabajado esta metodología, pero también pueden entrar directo a YouTube y buscarlo. A ver qué encuentro yo sobre ejemplos de aprendizaje de servicio y vamos a encontrar cosas bien interesantes. ¿Qué lugar tiene entonces la ética en el aprendizaje-servicio? A este punto creo que debería ser claro que mucha. O sea, la ética es fundamental al momento de trabajar en aprendizaje-servicio, no solamente por nuestra responsabilidad como docentes frente a nuestros estudiantes, frente al aprendizaje, a la impartición de contenidos, al desarrollo de habilidades, no solamente por ese aspecto, sino porque aprendizaje-servicio tiene una lógica de intervención. Es decir, vamos a llegar a un lugar y vamos a mover las cosas. Cuando movemos las cosas, lo ideal es que esto cambie mejor, pero si no tenemos cuidado, podemos hacer intervenciones que salgan contraproducentes. Entonces, por eso se tiene que planear muy bien, se tiene que pensar muy bien, se tiene que dar un acompañamiento muy puntual de ello. Insisto, vamos a intervenir y toda intervención que nosotros hagamos, cualquier cambio que nosotros hagamos, puede tener efectos negativos. Hay que cuidar eso, no podemos obviarlo. De hecho, lo ideal es inclusive que nosotros lo establezcamos. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? ¿Qué es qué podría salir mal? ¿Y cómo evitar que ese salir mal salga mal? Aquí, bueno, para empezar, el aprendizaje de servicio favorece el desarrollo de una ética cívica y democrática. Todos lo sabemos, no es exclusivo de nuestro país. Hay una enorme polarización a nivel mundial. Las personas, las redes sociales nos han hecho muy vocales en algunas cosas y la verdad es que si ustedes tienen Twitter, a veces pareciera que es el concurso de ver quién odia más a alguien. O sea, llega a ser muy desgastante. Sin embargo, también en este entorno un poco caótico, de no ponernos de acuerdo, también viene la posibilidad de, bueno, vamos a ver en qué sí coincidimos, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos organizamos. Y también vamos a entender que no siempre podemos estar de acuerdo y que eso está bien. O sea, que no estemos de acuerdo todos en todo, es parte de la lógica humana. Los seres humanos somos muy diferentes. Entonces, lo que nos permite una perspectiva ética, cívica y democrática es precisamente encontrar la forma de lidiar con nuestras diferencias y de encontrar una forma de darle causa a nuestros intereses comunes para poder trabajar en equipo. Eso es lo que vamos a desarrollar con el aprendizaje-servicio. Y esto se ha vuelto, insisto, cada vez más necesario porque, de veras, a nivel mundial hay un problema enorme para organizarnos. Hay un problema enorme para entendernos, para respetarnos en términos de somos distintos, pero tenemos intereses comunes. Esta es la casa de todos, entonces hay que cuidarla. Esto se ha vuelto bien complejo y aprendizaje-servicio es una forma de aproximarnos precisamente a ello. Es una solución
o parte de una solución a este problema de polarización y a veces de climas muy crispados que tenemos, particularmente alimentado por redes sociales, pero que es, insisto, un fenómeno global. Igualito están en Estados Unidos, igualito están en Alemania, igualito están en Ghana. Donde ustedes quieran está esta situación. El aprendizaje de servicio también implica una revisión de lo que es educar y de cómo se educa. Creo que este es uno de los puntos en los que más comúnmente estamos trabajando todos los docentes. Insisto, por eso mi reconocimiento a todos los que están aquí el día de hoy, porque todo el tiempo tenemos que estar reflexionando sobre esto. ¿Qué estoy haciendo? O sea, en este espacio que tengo de clase o en este espacio que tengo de laboratorio o en este espacio que tengo donde sea que esté trabajando, aprendizaje de servicio simplemente es orientado a salirnos del aula y generar una intervención que sea positiva con los estudiantes. Pero en este sentido es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? Y en este sentido, la reflexión constante de los docentes es muy necesaria y de las instituciones. ¿Qué entiendo por educar y cómo estoy educando? Aprendizaje de servicio nos lleva necesariamente a esta reflexión. Y bueno, la parte de aprendizaje de servicio también nos permite establecer un compromiso educativo y cívico con el bien común. Insisto, ¿en qué sí estamos de acuerdo? A veces parecería que las diferencias son más grandes que las coincidencias, pero la realidad es que hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, o sea, hay muchas cosas que nos parece que son incorrectas, o hay muchas cosas que decimos, sabes que esto no debería ser de esta manera y podemos intervenir, podemos modificarlo. También una de las cosas que debemos ser muy conscientes de lo que es el aprendizaje de servicios, hay cosas que se pueden resolver con esta metodología como parte de las actividades de clase y hay cosas que no. O sea, hay actividades, hay cosas que nos exceden por mucho, que son competencia de gobierno, son competencia de sector empresarial o que son competencia de otros actores. Sin embargo, nosotros como instituciones educativas tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso y tenemos necesariamente pues, orientarlo hacia la búsqueda del bien común. En este sentido, aprendizaje de servicio nos da una herramienta, nos proporciona una herramienta inigualable para trabajar. ¿Qué posibilidades tenemos entonces de aprendizaje de servicio? Aquí puse algunos ejemplos. De hecho, ustedes pueden entrar directamente a la página de la ONU, a ODS, y ver algunas opciones de cosas que se han trabajado, ya sea desde esta metodología o desde otras. Por ejemplo, estas campañas de donación que de pronto tenemos, pero insisto, debe estar integrado a la materia, no es voluntariado, y ahorita vamos a tocar ese tema si quieren. El voluntariado tiene otro papel dentro de las instituciones de educación. Esto tendría que ver con, bueno, ¿cómo integro, por ejemplo, la donación o lo que ya no estamos utilizando, cómo lo puedo integrar? Y a lo mejor si estoy llevando ecología, si estoy llevando biología, lo puedo presentar. Si llevo sociología, a lo mejor lo puedo establecer. También todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación, la parte de comida, si están estudiando nutrición, toda la parte de aprendizaje respecto a lo que son vitaminas, minerales, todo lo que tiene que ver con lo que están haciendo, el bendito ciclo de Krebs, todo lo que ustedes estén haciendo, puede estar orientado, puede estar vinculado. En el caso, pensando, por ejemplo, en estudiantes de gastronomía, existe la posibilidad de que ellos vayan directamente con los agricultores y conozcan lo que se está haciendo en el campo. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los insumos que se van a utilizar en clase. O podemos estar yendo en un momento dado a ver cómo funciona la generación de electricidad de nuestro país y qué opciones tenemos para mejorarla o para disminuir el impacto negativo de esta. O sea, hay muchas cosas que podemos estar haciendo. También, bueno, en algunos casos, en algunos programas se puede aplicar la parte de tener aspectos de alfabetización, acercamiento con personas que no saben leer, escribir o que necesitan alguna especie de ayuda y que podamos trabajarlo, que se puede incluir en materias en psicología, pero también se puede incluir en materias de ciencias sociales, podemos incluirlo en cualquier lugar. Algunas otras que tenemos aquí, me voy rapidito con ellas, búsquenlas directamente en la página de ONU, van a encontrar un montón de opciones precisamente vinculadas con los ODS. En la parte del desperdicio de agua, si estamos hablando en nuestra materia del agua, podemos abordarlo. Bueno, ¿qué es el agua?
cómo la usamos y cómo podemos evitar su desperdicio. Y partimos, insisto, del aspecto teórico, del desarrollo de habilidades, competencias y luego la aplicación en campo de ellos. Aspectos que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con el transporte público, que tienen que ver con cómo podemos mejorar lo que tenemos, la parte de reciclaje, la parte de disminución de residuos, todo esto que puede estar ahí. Cómo actuar para frenar el calentamiento global, cómo podemos trabajar la parte del plástico en los océanos, cómo podemos trabajar campañas de reforestación, cómo podemos trabajar con las personas en un momento dado, cómo podemos acercarnos a, no sé, a una casa cuna, a una casa hogar, a una estancia de adultos mayores, cómo podemos llegar a estos lugares y decir, bueno, ¿cómo nos podemos vincular con ustedes? ¿De qué manera? Hay ejercicios muy interesantes. Uno de los ejercicios por ahí que de pronto se llegan a hacer en materias de redacción tiene que ver con escribirle a las personas adultas mayores. Oye, vas a escribirle una carta, vamos a estar yendo a trabajar a una casa para adultos mayores y la idea es que tengas relación, tengas interacción con estas personas y que les redactes. Vamos a trabajar tu ejercicio de redacción, tus competencias o tus habilidades de redacción y las vas a aplicar leyéndole, escribiéndole cartas a esta persona. O vamos a escuchar a estas personas y vamos a partir de lo que ellas te digan, vamos a redactar, vamos a escribir parte de sus historias para que ellos las tengan. Y de esa manera el estudiante trabaja lo de redacción y trabaja la parte de acercamiento. Insisto, este es el punto donde roza lo que es el voluntariado. ¿Para qué hacemos todo esto? Y nuevamente insistir en esta palabra, pues para la búsqueda del bien común. Lo que queremos, lo que estamos buscando es el beneficio de toda nuestra comunidad. Entendernos en la lógica de comunidad sin perder el ámbito de lo individual y entender cómo somos al mismo tiempo las dos cosas, individuo y comunidad. Y cómo es que estamos interrelacionados para lograr precisamente esto, el bien de todos, el bien de todas las personas que compartimos en un momento dado un lugar, una región, un espacio. ¿Cómo operar esta parte de aprendizaje-servicio? ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? Por ahí, lo había comentado hace un momento, si solamente buscamos el aprendizaje, pues estamos hablando de prácticas profesionales. Las prácticas profesionales son muy importantes, el servicio social o otros elementos que tenemos son de mucha utilidad, pero eso no es aprendizaje-servicio. Entonces, tiene su lugar, pero no es aprendizaje-servicio. Por otro lado, si solo se busca el servicio a la comunidad, estamos hablando de voluntariado. Y nuevamente, el voluntariado es muy importante. Se requiere que tengamos acciones de voluntariado. Si no tienen programas de voluntariado en sus escuelas, recomiendo ampliamente que lo trabajen porque es una forma muy importante de acercarnos a la comunidad, de ayudar a nuestra comunidad. Pero aprendizaje-servicio combina estos dos elementos. Es decir, no solo es la práctica, no solo es el voluntariado, es otra cosa. Y aprendizaje-servicio no reemplaza a los anteriores, es decir, no se trata de, bueno, ya aprendizaje-servicio, entonces ya no necesito voluntariado, o, bueno, como ya tengo aprendizaje-servicio, pues ya prácticas profesionales las quitamos, no, se complementan. Aquí la intención es adicionar, añadir a lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo vamos trabajando? ¿Cómo lo vamos operando? Me gustaría, bueno, lo armé de manera esquemática lineal, pero entendamos que no es esquemático lineal, nunca lo es, pero para fines, en este caso fines didácticos, nos puede ayudar. Por un lado, partimos del diagnóstico y yo creo que dentro del diagnóstico vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Ya hemos hecho aprendizaje-servicio? Porque, y muchos de ustedes al momento que les estoy platicando estas acciones, de seguro que se quedaron o lo pensaron y dijeron, es que yo ya hice eso. No sabía que se llamaba aprendizaje-servicio, pero yo ya lo hice. En mi escuela ya lo hicimos, ya hicimos una actividad de esta naturaleza, o ya trabajamos, reforestamos algo, o fuimos a un museo, o estuvimos trabajando con una cooperativa, o sea, ya lo hicimos, pero no habíamos reflexionado en ello. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es empezar con un diagnóstico, vamos a pensar en qué hemos hecho ya nosotros en lo individual como docentes y en términos de nuestra institución, de nuestra escuela, de nuestra universidad. ¿Qué ya hicimos? Ese es nuestro mejor punto de partida. De ahí hay que revisar nuestra currícula. Obviamente,
Hay materias que se prestan más que otras, pero en realidad todas se pueden prestar en un momento dado para tener estos acercamientos. Hay que revisar cuáles tenemos y en cuáles podemos estar aportándolo. Digo, hay carreras donde de pronto tienen cosas como, no sé, nutrición comunitaria. Entonces, si llevan una materia que se llama nutrición comunitaria, entra perfectamente aquí. O pueden tener algunas otras materias que tienen estos nombres, que tienen a lo mejor ecología, que tienen a lo mejor, vaya, por su propio nombre, por su propia lógica, están perfectamente orientadas hacia el trabajo en campo, hacia el trabajo en comunidad. Otras a lo mejor no tanto, entonces sí hay que ver cómo lo vamos a estar aproximando, cómo lo vamos a estar desarrollando. Y analizar los problemas del entorno. En este punto es fundamental analizarlos con los estudiantes. Es decir, esto tiene que surgir de sus intereses. ¿Qué les llama a ellos la atención? Si a ellos les preocupa la reforestación, va a ser más sencillo que trabajemos en un programa de reforestación y que aprendamos al momento de estar haciéndolo. Pueden aprender cuestiones de seguridad industrial justamente reforestando. O sea, solamente necesitamos establecer cómo vincular la parte de la currícula, de los contenidos temáticos, con las actividades en campo y con lo que a ellos les interesa. De ahí brincamos o vamos a la propuesta. Esta necesariamente nos lleva a determinar el nivel de participación. Dos elementos a considerar aquí muy importantes: la edad de nuestros estudiantes y el nivel de madurez que ellos tienen. La realidad es que más o menos en el caso de licenciatura, cuarto, quinto semestre son muy buenos para trabajar con ellos, porque ya están muy integrados en su carrera y ya tienen toda una serie de habilidades y competencias desarrolladas. En el caso de bachillerato, tercer año es perfecto para trabajar esto. Entonces, sí tenemos que pensar esto: cuál es la edad de nuestros estudiantes, cuál es su nivel de madurez y cómo vamos a integrarlo, hasta dónde podemos llegar, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y ser muy honestos dentro de esta reflexión. Revisar también nuestro propio marco institucional, organizativo, financiero. ¿Tenemos algún recurso destinado para ello? No lo hay, entonces, ¿de dónde lo vamos a buscar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque esto es un trabajo adicional y es un trabajo fuerte. Entonces, sí necesitamos que nuestra institución nos apoye en este sentido. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? De ahí vamos directamente a la implementación, ya la aplicación en campo. Obviamente hay que institucionalizar el aprendizaje-servicio. No se trata nada más de que sean un montón de esfuerzos aislados que a veces hace un maestro que tiene ciertas características, que dice, no, es que ya sabemos que fulanita le encanta estar haciendo esto y ella lo hace. Sí, y qué bueno que haya iniciativa por parte de esta maestra o por parte de este maestro, pero sí se requiere institucionalizar, que se vuelva una actividad de la universidad, de la preparatoria, de donde sea que estemos trabajando. Si no se hace de esta manera, va a ser mucho más difícil operarlo. Obviamente pasa por la capacitación de los docentes para, de entrada, el dominio, en este caso conceptual, teórico-conceptual, pero también para desarrollar habilidades que a lo mejor no están vinculadas con su área de expertise. Entonces, bueno, hay que desarrollarlas. Y la parte de ejecución y gestión que pasa necesariamente por el docente. Una recomendación: si nunca han aplicado aprendizaje-servicio, hay que pilotearlo. Vamos a empezar, hay que empezar chiquito, pero bien, con una materia en un semestre y vamos a ver dónde podemos incidir y vamos a prestarle toda la atención a esa materia. Y de todas maneras, aunque es una sola materia con un maestro, vamos a apoyarlo los demás maestros. Hay que ver cómo nos relacionamos. Entonces, de esa manera podemos empezar a trabajarlo, porque si de pronto queremos expandirlo demasiado, puede dar como resultado que nos rebase, ya no lo podamos sacar. Y bueno, por último, la parte de evaluación, que es fundamental a diferentes niveles. No solamente cómo vamos a evaluar el aprendizaje-servicio, o sea, lo que estamos haciendo, sino también cómo vamos a evaluar lo que nuestros estudiantes hicieron y cómo nos va a evaluar la comunidad con la que estuvimos trabajando o el entorno en el que estuvimos trabajando. Entonces, hay necesariamente que medir resultados. De cuáles son los indicadores que yo voy a tomar en cuenta, cuál es mi rúbrica de partida, que me va a permitir evaluar también a mis estudiantes de si ellos están cumpliendo o no están cumpliendo, si ellos están aprendiendo, desarrollando competencias o no lo están haciendo. Esta parte de la retroalimentación que tiene que ver necesariamente con la comunidad y con los alumnos, y que tenemos que dedicarle tiempo a esto. Hay que escuchar a nuestros estudiantes, hay que escuchar a la comunidad.
Y ya que hacemos esta parte, vamos a poder cerrar este círculo y vamos a poder transitar hacia otras cosas. De hecho, el punto de evaluación también es un espacio en el que nosotros podemos reflexionar sobre, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y en este caso, bueno, les dejo, con esto estaríamos cerrando, les dejo las referencias, no estoy muy seguro de cómo les van a hacer llegar esta presentación, pero bueno, por ahí se las comparten. Les dejo las referencias que utilicé para armar el curso, casi todo está disponible en artículos en internet, son de muy fácil acceso. Y me parece que vale mucho la pena. También está por ahí la red de aprendizaje servicio de España que tiene muchos contenidos que pueden utilizar. Entonces, con eso estaría cerrando esta parte y bueno, insistir, la parte ética es fundamental porque vamos a intervenir y todo lo que nosotros hagamos en términos de intervención puede dar como resultado algo muy bueno o algo muy malo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte.